Listo. Entonces, vamos, ya vimos la definición. No estoy compartiendo la pantalla. No, sí está. Ya. Entonces, vamos a ver la definición de economía. Ya vimos un poco lo que es la definición de derecho. ¿De qué trataba el derecho? Son las normas que nos dicen cómo convivir entre nosotros mismos. A veces no sabemos ni en el salón de clase, a veces no sabemos comportarnos entre nosotros mismos. Están que se matan unos contra otros al frente de uno. Entonces vamos a ver ahora la definición de economía. Vamos a hacer, a ver, que nos ayude con la lectura. A ver, Roda. Zulia Andreina. ¿Quién es la presidenta? Zulia Andreina. A ver, Zuli. Es la presidenta, ¿no? ¿No es Torres la presidenta? Sí, ¿De nombre? ella es Torres San Pedro Zulia Andreina. Ah, entonces es la presidenta. Que no me sé los segundos nombres. A ver, vamos con Leonardo Castro. Leonardo, ayúdanos con la lectura, por favor. Bien, guía, ya le pusiste el apellido. A ver, Fernando, vamos con la lectura. Actúe. Nada. A ver, Zuli, estás alzando la mano. Ahí ya. Constituye economía, constituye una ciencia social motivada por la administración de los escasos recursos que el ser humano demanda para poder cubrir todas sus necesidades. Economía también es optimizar las actividades productivas para alcanzar los mayores beneficios al menor coste posible. Ya, listo. Entonces, gracias, Andreina. Entonces, vemos aquí las definiciones de economía. Ustedes ya son unos doctos, ya son unos expertos en economía, ¿no? Ya tienen prácticamente 2 años estudiando la carrera, ya saben con mucha destreza qué significa el término economía. Entonces, economía, recuerden que es una ciencia social. ¿Por qué es social? Porque analiza el comportamiento de las personas. No todas las personas piensan igual. Una que es una ciencia social motivada por la administración de los escasos recursos. O sea, nosotros disponemos de recursos, por ejemplo, recurso dinero, recurso tiempo. Sabemos que el tiempo es escaso. Un día tiene máximo 12 horas de luz. Bueno, ni 12 horas, pues serían unos 8 o 10 horas de luz, de ahí es oscuridad. Entonces el tiempo de luz es limitado. Lo mismo el dinero es limitado, nos alcanza para comprar de todo, pero hasta cierto punto. Entonces, y con eso nosotros tenemos que hacer actividades y damos prioridades a aquellas que nos permite sobrevivir, de ahí a los que nos permite tener comodidad, después a lo que nos permite tener conformidad, de ahí vamos a las de placer, de ahí vamos a las de lujo, en fin. Entonces, todas estas actividades nosotros priorizamos y de acuerdo a los recursos. Entonces, en la economía lo que hacemos es optimizar nuestras actividades productivas para alcanzar el mayor beneficio posible al menor costo. ¿Sí? Esto es economía. Entonces, esta es la definición básica de economía. Seguimos. Ahora, vamos a fusionar estas dos. Vamos a fusionar el concepto de derecho y aquí vamos a hacer el derecho de economía. Vamos a hacer aquí una mezcla. Van a fusionar. Ambas son poseedoras de tipos de comportamiento, es decir, el derecho económico, ¿qué es lo que hacía el derecho económico? Regula el comportamiento de las personas. ¿Sí? Eso hacía el derecho económico. Y la economía, ¿qué es lo que hace? Analiza el comportamiento de las personas sobre los escasos recursos para sacar el mayor provecho posible. Entonces, se unen esas dos cosas para obtener lo que se conoce el derecho económico. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros
hablamos de derecho y economía, nos estamos refiriendo a que estas son poseedoras de comportamientos y conductas, exigencias naturales y sociales. Un sistema de derecho económico va a estar compuesto por los siguientes puntos. A ver que me ayude. Wellington, ayúdanos con la lectura, por favor. A ver, derecho económico. Un sistema determinado de acuerdo a un marco legal equivale al fundamento de someter a la economía a un orden planificado, lo cual solo puede hacerse con un orden jurídico. Conjunto de conceptos, los cuales se encuadra su expresión jurídica, la vinculación de la economía a la economía nacional. Perfecto. Gracias, Wellington. Entonces, aquí vemos qué es el derecho económico. Miren lo que dice, es un sistema. Ya no está hablando solamente de una parte reglamentaria. Ya estamos hablando de un sistema. Acuérdense que sistema no es nada más que un proceso ordenado que llega a un fin. ¿Sí? Eso era un sistema. Entonces, un sistema determinado de acuerdo a un marco legal. Es decir, de que todo el campo legal que existe en economía va a responder a un determinado criterio. Esto equivale al fundamento de someter a la economía a un orden planificado. Por ejemplo, imagínense que todos quieren ponerse a vender al mismo tiempo, en todo lado. Entonces vamos a tener que toda la ciudad, si hablamos de Milagro, vamos a tener que en Milagro va a aparecer un mercado, porque en todas las partes de Milagro vamos a encontrar negocios. Entonces, ¿qué es lo que dice el derecho económico? Dice, tú puedes trabajar, pero vas a trabajar en un área específica. Va a haber un lugar destinado para el trabajo. Lo mismo, si quieres divertirte, está bien, puedes divertirte, tienes derecho a divertirte. ¿Te gusta la diversión nocturna? Está bien, hay la diversión nocturna. Pero no te vas a poner en donde tú quieras. Van a haber lugares específicos. De ahí salen las zonas rosas, ahí vienen los distintos lugares destinados específicos para la diversión nocturna. Por ejemplo, en Guayaquil hay un lugar que le llaman la zona rosa, de seguro todos ustedes conocen, en donde se encuentran todas las discotecas. Entonces, ahí va la gente, baila, se divierte y hace lo que quiera para cuestiones de diversión, ¿no? Entonces, así también hay lugares de esparcimientos específicos y así, todo está fundamentado dentro de un orden jurídico. Entonces, manteniendo lo que dice la ley. La ley te dice, bueno, no, tú te gusta el alcohol, puedes tomar alcohol, pero puedes tomar alcohol a partir de que seas mayor de edad. Y bajo la ley ecuatoriana, tú eres mayor de edad a los 18 años. Hay en países donde uno es mayor de edad a los 22 años. Y hay inclusive algunos que tú te vuelves mayor de edad a los 27 años. Entonces, todo es relativo, ¿no? O sea, eso está enmarcado en el derecho económico de cada nación y está enmarcado también en las formas de convivencia, lo que mencionábamos primero, de cómo es el convivir diario, de cómo se comportan las personas, la tradición, y las leyes se enmarcan a esto. Y la economía se tiene que adaptar a estos comportamientos. Por ejemplo, si está prohibido fumar, entonces la ley te va a decir, no puedes vender cigarrillos. No es que yo me dedico a vender cigarrillos, no puedes vender cigarrillos. Así de simple, no puedes. Y si te pones a vender, estás cometiendo una contravención y te pueden sancionar si continúas en la necedad. Entonces, eso, el derecho económico, por ejemplo, si tú quieres poner un casino en cualquier parte del territorio nacional, no lo puedes hacer porque la ley te lo prohíbe. No sé qué hice. No puedes hacerlo porque la ley te prohíbe ponerte casinos. No es que yo quiero, no puedes. El derecho económico te lo prohíbe. Está reglamentado, no se lo puede hacer. Entonces, eso es lo que hace el derecho económico. Por lo tanto, es el conjunto de conceptos de los cuales se encuadra su expresión jurídica, ¿sí? La expresión jurídica son las leyes, la vinculación de la economía a la economía nacional. O sea, son todos los aconteceres que están dentro de una nación, enmarcados en el derecho. ¿Sí?
¿Alguna pregunta? No hay preguntas. Vamos a ver qué agentes económicos intervienen en la economía. A ver, esto ustedes ya son expertos. ¿Cuáles son los agentes económicos de la economía? Las empresas, las familias, ¿Ya? ¿Quién más? Empresas, familias. ¿Quién más? El Estado. El Estado, correcto. Falta uno. ¿Cuál más falta? Los proveedores, profe. Los proveedores. Los proveedores. Los proveedores del resto del mundo. El resto del mundo. Entonces tenemos las empresas, los hogares, los gobiernos y el resto del mundo. Estos son los agentes de la economía. Ahora me van a ayudar con la lectura. Fernanda Vargas. Ya le puso la fotito Fernanda Vargas. Falta ponerte los dos nombres, el otro nombre y el otro apellido. A no ser que tenga uno, ¿no? Si tiene un solo apellido, me avisan, ¿no? Para no volver a decir. A ver, nos ayuda con la lectura, por favor, Fernanda. Empresas. Son financieras y no financieras. Por definición, son productoras pero no consumidoras. Hogares. Son por definición consumidores pero no productivos. Por definición, ¿verdad? Sí, definición. Gobiernos. Es productor por los servicios que prestan a la comunidad como Fuerzas Armadas, Policía Nacional, Educación, Salud, gubernamentales, entre otros. Gobierno es consumidor por los servicios entregados a la sociedad de forma gratuita, conocidos como consumo de gobierno o consumo colectivo. Resto del mundo es una cuenta que llevan todas las naciones en el cual se registran todas las transacciones de la empresa nacional, exportaciones e importaciones. Listo, gracias por su ayuda. Entonces, aquí nosotros vemos quiénes son los agentes que participan en una economía. Esto ustedes ya lo vieron, lo estudiaron, lo aprendieron y recontra que aprendieron con el profe Freddy el semestre pasado o el antepasado en los agentes económicos de una economía. Entonces ya sabemos que son 4, ¿no? Las empresas, que son por naturaleza productoras, los hogares, que son por naturaleza consumidores, el gobierno, que puede tener el rol de productor y el rol de consumidor, y por último el resto del mundo, que no es nada más que son una cuenta que llevan las naciones para diferenciar de lo que se maneja dentro del territorio nacional con lo que se maneja fuera del territorio nacional. Entonces, en los agentes económicos, aquí tenemos una pequeña ilustración en donde tenemos que este es el sector interno. Dentro del sector interno tenemos obviamente las personas, las empresas y el gobierno, ¿no? Sabemos que el gobierno puede hacer el rol de persona y puede hacer el rol de empresa. Tiene la facultad de influenciar en el tema del gobierno, de las personas, e influenciar en el tema de las empresas. Ya, entonces tenemos a estos sectores, las familias, las empresas. Bueno, existen relaciones comerciales entre las familias y las empresas, eso ya lo conocemos. También los ciudadanos, las familias, también tienen relaciones comerciales con el gobierno. Acuérdense de que nosotros compramos servicios como internet, compramos servicios como celular, la empresa pública, compramos el servicio de electricidad, agua, en fin, los servicios que puede ofrecer el gobierno por medio de su cadena productiva, ¿no? Las empresas también tienen relaciones con los gobiernos. Acuérdense que también están las leyes que dicen qué puedes hacer y qué no puedes hacer. Nosotros también tenemos relación con el gobierno por parte de leyes. Por ejemplo, pagamos impuestos. En fin. De ahí las empresas negocian con los gobiernos y también negocian con gobiernos de otros países, así como empresas de otros países. Todo esto en función de la oferta y la demanda. Entonces, todos estos son los agentes económicos, y estos agentes económicos, como mencionábamos al comienzo de la sesión, se rigen bajo normas y leyes.
las leyes de un país no pueden irse en contra de las leyes de otro país. Por ejemplo, en el Ecuador está prohibido vender armas, prohibido portar armas. Solamente puedes adquirir armas con una licencia específica y no cualquiera puede obtener esa licencia. Prácticamente el gobierno dice quién puede comprar y quién no puede comprar. En otros países, por ejemplo Estados Unidos, cualquier individuo puede comprar un arma. En Panamá también ustedes pueden ir y comprar un arma y la manipulan, y, o sea, no es tanta la restricción. Entonces, hay leyes que en un lugar permiten y en otro lugar prohíben. Lo que de repente en un país es permitido, quizás en el otro es un pecado. Entonces, al momento de realizar transacciones comerciales hay que cuidar mucho esos aspectos, ¿no? Porque puedes meterte en un conflicto de una empresa al querer comercializar en otra empresa cuando no están bien definidas las leyes y los marcos que regulan el comportamiento entre las sociedades, ¿sí? Esto es similar al ejemplo que les mencionaba de una familia que le encanta el ruido y vive junto a otra familia que detesta el ruido, ¿no? Entonces, deben de llegar en una armonía, en un punto medio, en el cual está establecido por la parte legal. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? No hay preguntas. Por el momento no, economista. Ya, listo. Entonces, me van a ayudar ahora con la lectura. Damaris, ¿me puedes ayudar con la lectura, por favor? Sí. Listo, gracias. El derecho económico es el conjunto de normas que regulan las relaciones jurídicas que dan lugar a la producción, circulación, distribución y consumo de las riquezas, regulándolas desde el punto de vista jurídico, mientras la economía política lo hace desde la óptica económica. El derecho económico es una disciplina que estudia la organización del desarrollo socioeconómico del Estado y las normas que la rigen, coordinando la actividad pública con la particular para el logro de los objetivos propuestos. Listo, gracias. Aquí vemos unas definiciones. Esta está tomada del manual del doctor Carlos Zúñiga, ¿sí? De lo que está en la bibliografía básica. Entonces, aquí vemos unos conceptos de lo que significa derecho económico, ¿no? Conjunto de normas, le llaman al derecho económico, que regulan ¿qué cosa? Cómo nos vamos a comportar. Dicen que regulan las relaciones jurídicas de la producción, o sea, qué podemos producir, qué no podemos producir, circulación, por donde podemos transportarnos. Por ejemplo, los vehículos de carga pesada pueden circular en cierto carril de la vía, en ciertas vías no pueden circular. Distribución, es decir, cómo se va a enviar las cosas. Por ejemplo, si quieres transportar combustibles, tienes que cumplir ciertas condiciones. Si vas a transportar material pesado, bajo qué condiciones, los pasajeros, en fin. Consumo de la riqueza. Regulándola desde el punto de vista jurídico, es decir, las leyes, son las leyes que se crean, mientras que la economía política se hace desde el punto de la óptica económica, ¿sí? Otra definición que da, que es una disciplina que estudia la organización del desarrollo económico del Estado. O sea, cómo el Estado se va a distribuir y las normas que rigen, coordinando la actividad pública con la particular. Así que no está desarticulado lo que trabajan para el logro de los objetivos propuestos. Vamos a ver ahora otra definición de derechos económicos. Que me ayude con la lectura María Contreras. No le he puesto la foto a María Contreras. Póngale la foto. María Contreras, ¿nos ayudas con la lectura, por favor? Sí, economista. No, lo que pasa es que me he olvidado, pero ya lo voy a colocar. Ya, listo, no hay problema. Derechos económicos son frutos de un proceso histórico para su reconocimiento en la Constitución, que opera en un sistema determinado
de acuerdo a un marco legal, donde el Estado escoge, protege, promueve y desarrolla el andamiaje normal para el cumplimiento en el propósito del Estado, cual es brindar una vida digna a todos los habitantes, promover su desarrollo económico de iguales oportunidades dentro de un ecosistema generoso y responsable. Listo, gracias, María Auxiliadora. Entonces, nosotros tenemos aquí una definición, ¿no? Un proceso histórico para el reconocimiento de la Constitución. Obviamente, si ustedes analizan la historia, van a ver que la Constitución ha tenido un montón de transformaciones, ¿ya? Donde se acoge el andamiaje para el normal cumplimiento del propósito y brindar una vida digna a los habitantes, promover el desarrollo económico de iguales oportunidades dentro de un sistema ecológico generoso y responsable. Es todo un parlamento muy interesante de lo que es el derecho económico, ¿no? Entonces, aquí tenemos ya una definición que nos provee el mismo autor. Se llama el texto, el señor doctor Carlos Zúñiga Romero. Ahora vamos a ver de dónde nace esto del derecho económico. Esto no es que ha existido todo siempre. Esto surge en la Primera Guerra Mundial surge esto. A raíz de la Primera Guerra Mundial surge lo que es el derecho económico. Antes de esto había el derecho como tal, pero no se veía el derecho económico, ya que justamente por estas problemitas de que no estaban bien distribuidas las riquezas y cómo se tenían que comportar, es que se dio la Primera Guerra Mundial. Eso ustedes analizan la historia. Entonces, a ver que me ayude con la lectura. A ver. Rodas. Priscila Muñoz, a ver. Priscila Muñoz. Surge en la época de la entreguerras 1914-1918, donde la humanidad se vio forzada a reexaminar sus problemas esenciales, mirarlos con descarnada objetividad y afán de reorientar el futuro para evitar la repetición de las dolorosas coyunturas que había tenido que afrontar en las dos primeras guerras mundiales. Ya, listo, gracias. Entonces, miren lo que dice. Surge en la época de las entreguerras, es decir, fue la Primera Guerra Mundial, en el 1910, por ahí más o menos fue la Primera Guerra Mundial, y después en 1920 se viene la Segunda Guerra Mundial, esa fue devastadora. Entonces, en la Primera Guerra Mundial se dieron cuenta de que por el tema del derecho económico no, como que había un disgusto que marcó una guerra. Entonces, comenzaron a generar ciertas regulaciones para evitar que se vuelvan a generar estos conflictos entre naciones y que estén las normas un poquito más claras y se respeten los derechos de una nación, respeten a los derechos de otra nación. A raíz de esto nace toda esta definición de lo que es el derecho económico. Es decir, de que si tú eres un país potente, poderoso, respeta los derechos de un país que no tiene tanto potencial, no tiene tanta riqueza, o es un país que a duras penas está arañando para querer salir del desarrollo. Entonces, todo esto se dio como experiencia de un proceso conflictivo que se dio en la Primera Guerra. Y obviamente sobre esto se sigue hablando mucho en materia. Esto lo sacamos de Marco Antonio Guzmán, tomo 1. Vamos a ver ahora orden jurídico y económico entrelazado. Me va a ayudar con la lectura. A ver. Abraham, ayúdanos con la lectura, por favor. Abraham. Aquí estoy. Listo, dale, ayúdanos con la lectura, por favor. Dice jurídico y económico entrelazado. Grupos que ejercían predominio en la sociedad persiguieron ciertos fines económicos. Egipcios, incas, apertura de caminos para la producción. Surge la necesidad de una disciplina jurídica que rigiera la economía pública, para cuyo objeto el derecho civil no resultaba suficiente ni apropiado. Listo, gracias. Entonces vemos que estos grupos que ejercitan predominio en la sociedad, que persiguen fines económicos,
O sea, teníamos que habían los grandes dominios. Esto es en la época antigua, de la época de los egipcios, de la época de los incas. Esto estamos hablando de bastante tiempo hacia atrás. Surge, o sea, por las experiencias que estos pueblos tuvieron, surgió la necesidad de crear una disciplina jurídica, o sea, una ley. Una ley no es tanto de que impera un gobierno, no tanto un gobierno, sino un régimen o un reinado en el que opera y comienza a disponer lo que ellos creen y hasta en cierta forma se creen hasta dioses. Entonces, si ustedes revisan la historia egipcia, habían faraones que se consideraban ellos mismos, se llamaban dioses. Entonces, todo eso generó un esquema de abuso de poder, autoritarismo y en fin, muchas cosas que crearon la decadencia de estos imperios. Entonces, a partir de esto, se crea una disciplina jurídica. Entonces, lo que resulta en el derecho civil. ¿Sí? Sujetos del derecho. ¿Cuáles son los sujetos del derecho? A ver, aquí vamos a ver los sujetos de derecho. José Mero, ayúdanos con la lectura, por favor. Yo. Sí. José. Ok. Dale. Sujetos de derecho económico. Son sujetos del derecho económico, son las personas naturales y jurídicas, públicas o privadas, que realizan actividades de índole económica. En otros términos, los agentes económicos, es decir, quienes actúan en la producción, distribución, circulación y consumo de bienes y servicios. Listo, gracias por tu participación. Entonces, aquí vemos, los sujetos del derecho económico son básicamente dos personas. Las personas naturales, aquellas que no tenemos RUC, y las personas jurídicas, aquellas que tenemos RUC. ¿Ya? Entonces, personas jurídicas son normalmente las empresas. Para el gobierno, persona natural, la que no tiene RUC, y persona jurídica, la que posee un RUC. Esa es la... Entonces, ahí vienen en las personas naturales, todas las personas naturales corresponden a un tipo privado. También hay personas naturales que corresponden a un tipo público, por ejemplo, el presidente de la República es un personaje público. En fin, de ahí tenemos las personas jurídicas, son las empresas principalmente. También tenemos empresas jurídicas que pertenecen al sector público, entonces por eso decimos personas naturales y jurídicas, públicas o privadas, ya que una persona puede ser pública o puede ser privada. No es que está limitada, sino que es privada, no es de dominio público. Y estas realizan actividades con otros agentes económicos. Recuerden que cuando hablamos de los agentes económicos nos estamos refiriendo a quienes participan, que son las personas, las empresas, el gobierno y el resto del mundo. Cómo se interrelacionan entre sí dentro del derecho económico. ¿Cuáles son las características del derecho económico? A ver, otro... Lisbeth Rodas, ayúdanos con la lectura, por favor. Características del derecho económico. El derecho económico es dinámico, complejo, finalista, instrumental, especializado. Dinámico. En cuanto tiene que guardar relación constante con una realidad siempre cambiante, según los cambios de coyuntura de los sistemas económicos. Complejo, porque regula las diferentes actividades que abarcan la multiforme realidad económica. Continúa, por favor. Continúa. Lisbeth. Característica del derecho económico. No, el profe, que el micrófono se cierra. Dale. Sí. Carácter de finalista. Porque persigue objetivos macrojurídicos que corresponden a las aspiraciones de una sociedad determinada. Debe tender al equilibrio económico y a una mejor distribución de la riqueza, salvaguardando los sectores débiles del cuerpo social que de otro modo estarían en desventaja. Ejemplo, Sercor. Aquí la Sercor actúa como regulador, ¿sí? Y por último... Es instrumental.
pues sus normas disciplinan la conducta del Estado y de los agentes económicos en el ámbito de un sistema económico determinado y de acuerdo con una política económica. Específica. Listo. Gracias por tu participación. Entonces tenemos, ¿cuáles son las características del derecho económico? Es, primero, dinámico. ¿Por qué es dinámico? Porque actúa constantemente. Está en un contacto directo con los agentes económicos y se va ajustando. Ustedes ven que cada vez en cuando van modificando una ley, cambian otra ley, crean una ley, están que debaten y crean y deshacen y vuelven a hacer. Entonces, es dinámico el derecho económico, porque se va ajustando a las necesidades de cada época y de cada pueblo. Es complejo, obviamente que va a ser complejo, porque no es fácil crear una ley que satisfaga a un grupo y otro grupo de manera simultánea. Siempre habrá un grupo que se queje, otro grupo que no quiera, va a haber un grupo que quiera imperar sobre otro grupo. Entonces siempre va a haber un debate arduo para lo que es el derecho económico. Entonces, por eso se dice que es complejo. También tenemos que es de carácter finalista, porque una vez que ya está determinado, eso es lo que va. Le guste o no le guste, ya se lo definió así, quedó. Y siempre hay un ente que es el que tiene la máxima potestad para tomar la decisión de tipo final. Ahí se pone un ejemplo en la CERCOP. Es instrumental, ya que provee de muchas disciplinas para los distintos entes que participan en la economía. Entonces, por eso se menciona que es instrumental. ¿Sí? Vamos allá para ir finalizando a ver lo que es el derecho económico como tal. Tenemos aquí unas conclusiones finales de lo que es el derecho económico. Entonces aquí quiero que me ayude con la lectura. Ya leyó. Heredia, María Fernanda. La señorita Heredia. Sí, buenos días. Sí, buenas tardes, profesor. Buenas tardes. Ya, ¿nos puedes ayudar con la lectura, por favor? Sí, claro. El derecho económico es el conjunto de las normas que regulan las relaciones jurídicas que dan lugar a la producción, circulación, distribución y consumo de las riquezas, regulándolas desde el punto de vista jurídico, mientras la economía política lo hace desde la óptica económica. El derecho económico es una de las disciplinas que estudia la organización del derecho socioeconómico del Estado y las normas que rigen coordinando la actividad pública con la particular para el logro de los objetivos propuestos. Listo. Listo. Muy amable. Entonces, aquí vemos las definiciones a manera de resumen de lo que es derecho económico. Y ustedes pueden observar que esta definición es muy amplia, abarca un espectro muy impresionante, pero podemos resumirlo diciendo que es un conjunto de normas que regulan las actividades jurídicas o las relaciones jurídicas que dan lugar a la producción, circulación, distribución y consumo de las riquezas, regulándolas desde un punto de vista jurídico. Es decir, cómo nos tenemos que comportar y que hay un marco legal vigente. Es decir, si hay alguna duda, vamos a ver a la ley, a ver quién tiene la razón. Entonces, ya con eso se evita, no, que yo quiero, que tú quieres, no. Ya está arreglado, ya está vinculado, ya está establecido, ya está parametrizado. Entonces, simplemente es ir y ver y cumplir lo que se ha escrito, ¿no? Y obviamente eso está en constante movimiento, por eso decimos que es dinámica. También decimos que es una disciplina que estudia la organización del desarrollo socioeconómico. ¿Por qué estamos hablando socio? No es de socioempleo ni nada de esas cosas, sino de la sociedad que trabaja en la economía dentro del Estado. Para el tema de las normas que la rigen, coordinando las actividades públicas con la particular, ¿sí? Para el logro de objetivos propuestos. O sea, esto tiene la finalidad, las leyes se crean con la finalidad de facilitar la actividad económica, no de limitarla, sino más bien de llegar a un consenso en el cual todos tengan la oportunidad de realizar una actividad económica, todos tengan la oportunidad de desarrollarse y crecer. Ese es, en teoría, lo que busca el derecho económico. ¿Ya? ¿Hasta ahí alguna pregunta? Va a haber una actividad. Esta actividad es muy sencilla. Vamos a medir, el objetivo de esto es medir el conocimiento adquirido en los temas diagnóstico del derecho económico, definición e importancia, conceptos fundamentales económicos,
sujetos y características del derecho económico. Entonces, este es el objetivo de la actividad. Y lo que vamos a hacer, primero, se va a guardar orden y respeto durante la actividad, contestar las preguntas dispuestas por el instructor de manera ordenada, le darán la palabra para que conteste por 5 segundos, o sea, en este caso yo voy a hacer el rol de instructor, o si no, ustedes lo pueden hacer como gustan. Una vez vencido el tiempo, toma la palabra otra persona. Entonces, las preguntas que van a hacer son, ¿qué es economía? ¿Qué es derecho? ¿Qué es el derecho económico? ¿Qué son los derechos económicos? ¿Cuáles son las características de los derechos económicos? ¿Quiénes son los sujetos del derecho económico? ¿Y qué es lo que van a presentar? ¿Qué es lo que van a hacer? Van a contestar con sus propias palabras las preguntas propuestas y realizar un bosquejo de los sujetos, características del derecho económico, ¿ya? Y elaborar un archivo en Word que lo van a cargar en el aula virtual, ¿ya? Entonces, esta es la actividad que vamos a hacer. Como habíamos quedado para las 2:30, para que vayan a comer, entonces lo que yo les voy a proponer es lo siguiente, si me dicen sí, si no lo hacemos en este momento, es que ustedes se forman 2 grupos, como son 26 estudiantes, 2 grupos de 13, ¿sí? Y en este grupo ustedes van a hacer una sesión de Zoom. En esta sesión de Zoom, usted va a haber uno que hace de moderador, ¿sí? Y el de moderador hace las preguntas, y los demás integrantes contestan las preguntas en función de lo que hemos aprendido el día de hoy, ¿sí? Va a haber también un secretario que va a tomar nota de las definiciones que cada uno da, y con esto van a elaborar el archivito en Word, que es el que van a subir. De manera que van a haber 2 archivos, ¿sí? El archivo que hace un grupo de 13 personas y el otro archivo que hace el otro grupo de las 13 personas. Y esa sería la tarea. ¿Lo hacemos de esa manera o hacemos otra sesión de Zoom? Ustedes dicen ahorita. Otra sesión de Zoom nomás. Otra sesión de Zoom. Porque igual va la tarea. La tarea lo que tienen que hacer es el archivito de Word contestando estas preguntas. A ver, No grupal, como usted dijo, profe. ¿Cómo? No, está bien la sesión de Zoom. Entonces, vamos. Con usted. Sí, otra sesión, profe. Ah, ya no quieren hacer más clases. Ya, entonces. Ya, pues entonces nos conectamos, nos volvemos a conectar para hacer esa actividad.